o se ha determinado con alguna importancia un nuevo modelo de interpretación de la Constitución. Y aquel primer tratadista es el doctor Domingo García Beluande, quien en la Universidad Externado de Colombia en 1993 hiciera alguna apreciación sobre el tema de la interpretación en América Latina. Y en esa medida afirmaba el doctor García Beluande que hoy, es decir, para aquel momento había una conciencia de lo que debería ser una interpretación constitucional diferente a la interpretación legal, y que a este tema no se le había dado para 1993 la suficiente importancia, y que entonces debería empezar a manifestarse preocupaciones serias sobre el respecto. En América Latina, el doctor García Beluande en su estudio y en su planteamiento había encontrado algunos precedentes en Cuba en 1940, en México en 1960 y en Chile en 1970, pero no hubo un despegue definitivo respecto de un hilo conductor en materia de interpretación constitucional. Y entonces continuaba afirmando que lo que predominaba era el método de interpretación usado por los civilistas, es decir, aquellos que todos conocimos en el pregrado, y que esto no era suficiente para entender la realidad de la norma constitucional, y que debería entonces existir, en la medida que hoy por hoy no fuera lo que en ese entonces era un órgano legislativo para interpretar la Constitución, sino que además había otros actores de la interpretación constitucional, un tercero, y en esa medida fuera un tribunal constitucional que se encargara de resolver los conflictos de interpretación de la norma constitucional hoy planteados dentro del concepto de esa Constitución viva, de esa Constitución nominal, se suscitaba para aquellos momentos. Otro momento interesante que vale la pena resaltar es el año de 1999, cuando los maestros mexicanos Félix Zamudio y Valencia Carmona expresaban sobre la doctrina jurídica latinoamericana que tampoco ella se había expresado suficientemente en materia de interpretación constitucional, y que era necesario crear unos ambientes donde el juez no únicamente se circunscribiera a la norma constitucional, y que no únicamente fuera boca de expresión e interpretación de la ley, en palabras de Montesquieu, sino que además fuera un intérprete de la ley suprema por demás, que eso significaría atender los principios que más adelante vamos a ver plasmados por la Constitución de Virginia. Muy bien, estos autores se cimientan en la importancia de entender que la interpretación constitucional es muy diferente de la Constitución legal, es decir, que existen argumentos suficientes para crear unos sistemas de interpretación diferentes a los de la ley. Y en esa medida se entiende cómo una norma constitucional se hace diferente desde el momento de la ley, desde el momento o analizando la fuente o su nacimiento. En efecto, la norma constitucional nace porque proviene o se origina de una manifestación libre, soberana, voluntaria de un pueblo, y lo hace de manera directa, mientras que pues la ley obedece a una expresión de un órgano creado bajo el concepto de poder constituido, generalmente denominado Congreso o Parlamento, y eso, en uso de la democracia directa, ya hace que la interpretación constitucional obedezca a necesidades diferentes.
Y otro argumento que también se sigue planteando, no solamente por los doctores enunciados, sino también por diferentes doctrinantes muy famosos, entre ellos el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, colombiano, expresidente de la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con también el hecho de que sea fuente de derecho la Constitución, significa que la ley se encuentra sujeta a ser un intérprete de los enunciados constitucionales o un desarrollador de la voluntad popular. Por el contrario, la Constitución no es un desarrollador de la voluntad de la ley, sino viceversa. Si analizamos lo que tendría que ver con la reforma de la Constitución, pues por supuesto ahí vamos a ver también diferencias latentes entre lo que significa la reforma de la Constitución o de la reforma de una ley, puesto que ambos requieren de procedimientos en el primero muy especiales y en la otra pues muy diferentes además. Esto sin recurrir a consideraciones de tipo histórico formadas o forjadas desde digamos la famosa Carta Magna hasta lo que fuera el Renacimiento inglés, pero también vale la pena atender estas tendencias doctrinales pronunciadas por los doctores, por estos autores mexicanos. Pues muy bien, 11 años después de aquellas manifestaciones hemos evidenciado unos esfuerzos por crear algunas reglas de interpretación a través de la creación de los tribunales constitucionales, considerado ello como uno de los grandes triunfos de las revoluciones latinoamericanas o de las reformas latinoamericanas de los últimos 30 años. Y citando al último doctrinante, nombro al doctor Jorge Carmona Tinoco, también mexicano, quien en el año de 1996 llamaba la atención sobre la tarea que deberían desempeñar los jueces como garantes, y escúchenme bien, quiero hacer énfasis de nuevo en esto, como garantes de la Constitución. Y efectivamente la naturaleza de la Constitución, como la naturaleza del Estado, es garantizar la regulación del poder y garantizar el reconocimiento de unos derechos. Y este interesante doctrinante hacía referencia también a la diferencia que debería existir entre la Constitución y la ley. Muy bien. Por último, en cuanto a la estructura latinoamericana, en cuanto a Latinoamérica y las últimas manifestaciones doctrinales de resaltar, vale la pena considerar las reformas totales de la Constitución que hubo en Colombia y Paraguay y las que ha habido también en Chile, México y Venezuela, lo que verdaderamente ha significado en esta región entender el modelo de interpretación también como lo enunciaron los doctrinantes que he citado, no como la ley, sino como la Constitución y una nueva forma de tomar decisiones. Y es aquí donde yo quiero centrar digamos la reflexión principal, dado que más allá que de reflexionar, repito, sobre los sistemas o métodos de interpretación, lo que se quiere es buscar la unidad o un principio de unidad interpretativa, no buscando de pronto la matematización que busca Robert Alexy, porque pues ha de ser muy difícil
hallar fórmulas matemáticas para saber cuál es el sentido verdadero de la aplicación o la interpretación de las normas, pero sí buscar un sistema